están ahí, todos podemos verlos, en las pinacotecas, en las galerías de los museos, objetos, inscripciones, pinturas que parecen contener objetos fuera de lugar, por sus siglas en inglés OPART, para decirlo así, bien sofisticado. ¿Qué respuesta damos a todo esto y por qué lo traemos hoy aquí? Les doy la bienvenida un viernes más, hoy para plantearles un tema, de alguna manera, de una forma un poco más distendida, pero que nos va a permitir, ya saben que acá somos media maestra ciruela, pensar algunas cosas y conocer algún tipo de pintura. Y si entro por el lado de estos OPART o estos objetos fuera de lugar, es porque primero me quiero centrar sobre todo en la obra de un pintor que es fantástico, que de alguna manera fue víctima de estas categorizaciones, aunque después también les voy a presentar simplemente por arriba otros casos para poder reflexionar la importancia del conocimiento cultural y contextual de algunas obras. Este término de objeto fuera de lugar fue acuñado, digámoslo así, por un naturalista americano. En los años 70, él muere en el año 73, de hecho, se llamaba Ivan Sanderson, y en realidad termina creando esta categoría a partir de entrar en conocimiento con la llamada pila de Bagdad, es decir, a partir de un objeto arqueológico que no tenía muy en claro cómo catalogar, y que parecía que su estimada datación y forma no se correspondía con la cultura o el lugar en el que fue encontrado. Desde entonces denomina una variedad X de tipos de objetos, de tipo histórico, arqueológico, paleontológico, que se encuentran en un contexto inusual de acuerdo al conocimiento que se tiene sobre ese momento histórico, paleontológico o arqueológico. En ese sentido, estos objetos serían algo anómalo. Hoy en día esa palabra fue apropiada prácticamente para definir cualquier cosa que permitan ver estos objetos anómalos en tanto pruebas de distintas realidades. Anacronismos que darían cuenta de realidades paralelas, para decirlo de una manera grosera. Estos OPARTs se supone que se encuentran y abarcan todos los periodos de la humanidad. Parece que siempre hay objetos inusuales que supuestamente, miren todas las comillas que voy poniendo, porque ya saben a dónde va todo esto, ¿no? No se podrían responder por la ciencia y que en tanto tales serían testimonios que darían razón a los ufólogos, a las teorías creacionistas, a la teoría de los antiguos astronautas, etc. De hecho, alguna vez hablamos de esto en el canal cuando nos referimos a cuadros de la Edad Media y del Renacimiento, en donde supuestamente parecían naves espaciales. Es dentro de esta misma categoría. Ahora, hoy tenemos un caso en el que quiero que entremos un poquito más en profundidad, y no tanto por lo que parece verse ahí, sino por conocer a este pintor que es maravilloso. Y estamos hablando de Ferdinand Waldmüller, lo cual nos va a permitir hablar de un determinado tipo de obra que se da en el siglo XIX y pasearnos un poco por las pinturas de este artista que es sumamente interesante. Resulta que quizás muchos de ustedes conocen el caso. Hace unos años atrás se detectó en una obra de él uno de estos objetos fuera de lugar. Y se trata de este cuadro, La Esperada, datado entre 1850 hacia 1860, que hoy por hoy está en la Pinacoteca de Múnich, en la nueva Pinacoteca de Múnich, en donde parece que esta niña, que va caminando por ahí por el bosque, tiene un teléfono móvil. Según lo que creyeron detectar en este cuadro, esta chiquita, esta jovencita, está caminando por el bosque divinamente y estaría, no sé, chateando, mandándose un WhatsApp con su novio, a través de un teléfono móvil. Estamos hablando de una obra del siglo XIX. Claramente, todo el contexto es del siglo XIX. Las vestimentas de la joven, el bosque, esa cierta campiña, ese ámbito natural. Pero este supuesto celular, claro, estaría fuera de lugar. Es algo que en el siglo XIX claramente no existía, es una obviedad lo que estoy diciendo. Cuando vemos esto se nos aparece absolutamente natural y transparente en nuestras actitudes de hoy en día. Todos vamos caminando más de una vez con el celular en la mano, mirando para abajo de manera ciertamente distraída. Claro, cuando ampliamos el cuadro vemos que hay un jovencito que lo está esperando. Sin embargo, claro, esto se hizo viral a partir del 2017, más o menos, salieron notas en todos los medios, seguramente lo habrán leído, porque bueno, también había como muchas bromas de que esta chiquita estaría con una aplicación de citas para tratar
tratar de ignorar al muchacho que la estaba esperando. Ahora, estamos en el siglo XIX, una época ciertamente de pleno romanticismo, de cierto naturalismo, y claramente lo que estamos viendo aquí es a una jovencita que lo que tiene en la mano es un misal. Esta chica viene de misa, es un himnario, que por supuesto es algo como objeto bastante más que apropiado para la época. O sea, honestamente, si nos corremos de todas las especulaciones, conspiraciones, teorías y demás que creen ver ahí un objeto que viajó desde el futuro hacia el siglo XIX, me parece que está bastante claro que estamos hablando de un libro de oraciones que está de hecho acompañado por un rosario. Cuando uno hace un zoom lo ve, y es eso obviamente lo que está capturando la mirada de esta jovencita, que muy de acuerdo al contexto de lo esperable busca su conexión con Dios y con la religión sin prestar atención a ese muchacho que la está esperando. Waldmüller es un magnífico exponente de todo un periodo de la pintura austríaca que lo toma un poco al final de su vida. En estos últimos años de su vida, él se dedica con gran pasión e interés a la pintura de género, con una gran preferencia por el retrato de las capas medias, de las capas quizás más humildes, en cierto ambiente rural. Busca él ahí registrar sus costumbres, sus actitudes, con un fuerte motivo en el paisaje, que es tal lo que vemos en este cuadro La Esperada, que originalmente se conoció con el título Domingo por la mañana. Y entonces nos encontramos en un día de verano con un jovencito, ¿no?, que tiene rosas en la mano y está esperando a su amor. Está escondido en el bosque, viniendo por un caminito ondulado de exuberantes campos. La chiquita esta se acerca al borde aislado del bosque. Ambos tienen ropa de domingo, además, si estudiamos el contexto de la época. El chiquito, muy esperanzado él, espera el momento, y la chiquita, con un rostro muy ingenuo, está contemplando su himnario. Y miremos un chiquitín la composición como para ver, esta maravilla de la apertura del bosque, ¿no?, con la vista al paisaje, cómo captura por sobre todas las cosas la atención, además de esta escena tan simpática. De alguna manera el pintor también nos posiciona a nosotros como espectadores, ¿no?, como testigos de esta escena que no sabemos qué va a pasar. ¿La chica esta le va a devolver sus sentimientos? Bueno, uno podría pensar que si esta chica estaba con Tinder, probablemente no tenía demasiado interés en el jovencito. Pero lo cierto es que esta obra tiene una suerte de continuidades en otras piezas, como por ejemplo este encuentro en el bosque, que es una escena igual de risueña. Me estoy riendo porque lo que tiene en la mano la chica, véanlo, parece una tablet de verdad. Pero resulta que también es un cuadro de esta misma época, 1863 aproximadamente, y bueno, ahí tenemos, ¿no?, como una parejita que se está conformando de una manera medianamente recíproca, ¿no? La joven le responde y está por tomar la flor que este jovencito le está acercando para homenajearla. Había, de hecho, otra obra de 1860 que se llamaba El Encuentro, en donde esta parejita también se abrazaba, pero bueno, es cierto que buena parte de la obra de Waldmüller se perdió durante la Segunda Guerra. Como fuere, estamos ante obras que nos hablan del idilio, ¿no? Un número de personajes muy reducidos que se funden de alguna manera con el paisaje, un paisaje colorido, con una gran expresión de luz. Se capta, ¿no?, la atmósfera, la abertura del bosque, el medio rural. Y este es un género que disfrutó de enorme popularidad en la pintura vienesa en lo que se llama el periodo temprano de Biedermeier. Ahora vamos a ampliar qué es esto. Lo cierto es que nuestro querido Waldmüller, al que le vamos a dedicar ahora una pequeña ampliación con algunos datos biográficos, el periodo al que corresponde su obra y qué tipo de obras hizo. Decía yo, lo cierto es que entre todo esto, Waldmüller buscaba todo el tiempo en sus obras una suerte de integración feliz entre la naturaleza y las personas y el ser humano, con lo cual además me parece absolutamente irónico que se vea un objeto fuera de tiempo en sus obras. Además, tenía una técnica súper detallista sin perder la expresión, la frescura. Y al punto tal estaba comprometido con este tipo de obras que ya a partir de 1850 estaban medias pasadas de moda, pero él seguía
pintando de esta manera y seguía buscando esta temática que justamente conectara la cierta realidad de la naturaleza y la cierta realidad del hombre en un entorno medianamente feliz y amable. Al punto tal que tuvo problemas en la academia por insistir con determinado tipo de formación en los alumnos. Gran momento entonces para meternos un poquito en saber quién fue Ferdinand Georg Wertmüller. En esencia, un hombre de origen muy humilde que se caracterizó por la solidez, por la sencillez de su pintura, en la medida en que él nunca pretendió acceder directamente a una realidad que podía llegar a ser cruel, sino que siempre trató de mediatizar eso a través de un entorno medianamente amable. Vean ustedes que él vive entre 1793 y 1865, es decir, periodos que si los pensamos en la historia del arte tienen una marca o una impronta del realismo, pero que él parece abrirse mucho más a la sensibilidad romántica. A partir de su formación, en algún momento viaja a Italia. También, por supuesto, pasó por Francia, por ciudades alemanas. Y a partir de todo este periodo, que duró más o menos unos 15 años, él se dedicó predominantemente al retrato. Tiene unos retratos maravillosos. Y a partir de esto del retrato, él fue realmente un pintor muy valorado, al punto tal que le hace un retrato a Beethoven, que es la obra que estamos viendo ahora. Este retrato justamente es de 1823 y se hizo a pedido de la editorial que tenía sede en Leipzig a partir de una publicación de las composiciones de Beethoven. Él mantiene contacto con Beethoven en 1801, a partir de 1808 tiene una conexión permanente y hacia 1823 se le hace el encargo de este cuadro. Incluso está el registro, ¿no?, de cartas que se mandaron entre Beethoven y Wertmüller, donde hablan un poco de cómo nació esta pintura. Y la verdad es que Beethoven no tenía de mayor interés en ser retratado, pero de todas maneras hubo al menos una sesión. Más allá de ganarse la vida con el retrato y de ser muy buen retratista, lo cierto es que él prontamente toma interés en la naturaleza y el paisaje. Y es ahí donde logra quizás su mejor expresión, a través de la luz y del color. Incluso también se dedica a la pintura de flores, pero lo cierto es que creo que hoy llegamos a él por estas pinturas de género que nos hablan de todo un tipo de población y de toda una forma de ver el mundo rural. Incluso cuando él habla de la naturaleza, como por ejemplo en estas ruinas romanas en Schönbrunn, vean ustedes cómo esta naturaleza está completamente dominando las estructuras, ¿no? Dominando los edificios, las columnas, las fuentes. Es como que la naturaleza siempre prevalece. De alguna manera él tiene una pintura muy detallista en ese sentido. Busca cierta reproducción literal de los objetos, pero de manera pictórica. Es decir, no se pierde ningún detalle, trabaja las líneas de una manera muy adecuada, pero su foco no solamente es esto, sino incluir la naturaleza todo el tiempo, ¿no? En ese sentido, de alguna manera entronca con toda la tradición de los grandes pintores holandeses, de los maestros también del norte, como Holbein, el joven, donde hay una búsqueda de cierta realidad. Incluso él las estudia, estas obras, ¿no?, copiando en los museos y en las distintas colecciones. Y él fue tan bueno y sus obras tan valoradas que entra en la Academia de Bellas Artes de Viena, ¿no? Y ahí realmente tiene enormes conflictos. Porque, bueno, quizás primero de un origen humilde, o sea que estaba bastante fuera del círculo de la élite vienesa, y por otro lado porque hacía críticas furibundas al método de enseñanza académico. Él decía que había que enfocarse mucho más en el estudio de la naturaleza. Tras varias suspensiones por negarse a usar el método académico en su formación, termina siendo expulsado. Años después interviene el emperador y es readmitido. Pero a lo largo de toda su carrera, Wertmüller se dedicó a publicar 10 ensayos sobre la necesidad de la reforma de la formación académica. Así de compenetrado estaba con el tema. Ahora, ¿por qué decimos que Wertmüller es un gran representante del periodo Biedermeier vienés? Bueno, Biedermeier en realidad como palabra en sí caracteriza distintas cosas. De alguna manera es un gusto, es un estilo literario y también es un estilo artístico tal como lo entendemos hoy por hoy. Inicialmente denominaba un estilo ornamental que se desarrolló en el Imperio Austríaco y un poco en su égida, ¿no?, es decir, el resto de Europa Central, entre
1814 y 1848 más o menos, casi el mismo periodo de la Restauración francesa, es decir, contemporáneo al estilo Restauración en Francia. Luego de eso, y un poco por extensión, fue aplicado a producciones literarias y pictóricas de corte romántico, como el sentimentalismo, el intimismo, y también por reflejar inicialmente de una manera un tanto satírica el mundo pequeño burgués. De hecho, el término inicialmente fue acuñado por unos escritores que se dedicaban a publicar poesía de alguna manera satírica en torno a este grupo social, en donde aparecía como personaje un maestro de escuela llamado Gottlieb Biedermeier, que de alguna manera era como una personificación caricaturesca despreciativa de la burguesía conservadora y apolítica. A ver, hay que pensar algunas cosas. Estamos en un momento, sobre todo por el impacto post-revolución francesa de 1789, a eso me refiero, en el que todo lo que corresponde al imperio austrohúngaro y a su égida es gobernado con fuerza, ¿no? Había mucho miedo por parte de las clases nobles que ocurriera lo que había pasado en Francia. Con lo cual hay una cierta también desazón política. La gente se retira un poco más al campo. Y bueno, un poco todos aquellos que eran contrarios a esta política de la restauración justamente publicaban esta suerte de sátiras. De hecho, les voy a leer una. Miren, allí pasea el señor Biedermeier y su mujer con el hijo en brazos. Andan suavemente, como pisando huevos. Su dicho preferido, ni caliente ni frío. Es un burgués muy venerado, que habla espiritualmente y aspira a lo terreno. Vive en aquella casa hermosa y como usurero presta su dinero. Vota moderado en las elecciones, ya que abomina de cualquier disputa, aunque no es amigo de pagar impuestos. Honra mucho la autoridad, llamado al ayuntamiento o administración, se quita el sombrero ya en la escalera. Pero después marcha orgulloso a su casa y, como usurero, presta dinero. Faltar el domingo a la iglesia, eso sería contra el deber cristiano. Allí busca consuelo por su alma y dormita mientras habla el cura. Este le lleva felizmente hasta la bendición, que el muy bravo recibe piadosamente. Marcha muy edificado a su casa y, como usurero, presta dinero. De hecho, el adjetivo Bieder, obviamente lo mío no es el alemán, o sea, acá pronunciamos como leemos, ¿no? Decía yo, era sinónimo de algo íntegro y un poco se va corriendo para caracterizar a estos burgueses apolíticos. Ahora, cuando llevamos todo esto al terreno del arte, ahí tenemos otro tipo de caracterización que difiere un poco de la literaria. Y en realidad, mientras les sigo pasando unas maravillosísimas obras de Waldmüller, vemos que en la pintura un poco habla más de la cultura, de la moda burguesa, de ese retiro al interior de las casas, de estas obras de género que reflejan este mundo pequeño burgués, afable, conformista, es decir, es verdad que no buscaban ningún tipo de conflicto político, ni mucho menos, caracterizado con cierto detallismo, con mucha minuciosidad, sobre todo a la hora de describir el ambiente y los objetos que rodean a los personajes. En ese sentido, la pintura de la época Biedermeier tiene un cierto apego al realismo y a la representación de una vida de alguna manera tranquila, cierta paz mental. La técnica que vemos es de tipo académico. De hecho, cuando vimos también el paisaje anterior en cuanto a ruinas romanas, se notaba, por ejemplo, en Waldmüller, que hay un academicismo, hay un predominio de la línea y demás. Pero tiene cierto realismo, tiene cierta potencia en los colores y un uso de la luz bastante importante. Es como que la pintura y la técnica están al servicio de un medio narrativo, no tanto por un pasado anecdótico en términos románticos, sino más bien del presente que se estaba viviendo. Y esto de alguna manera acompaña todos los ejes de la pintura, en el retrato, como también en el paisaje y como las escenas de crónica contemporánea, ¿no? A mí, por ejemplo, este joven campesina con 3 niños en la ventana me parece una obra increíblemente expresiva, natural, un retrato magnífico, muy natural, me recuerda un poquito a Murillo, ¿no? O estos reflejos de la vida del pueblo, ¿no? La bendición. Miren ustedes el trabajo con la luz, esa potencia, ¿no? Que parece del sol, que pone a las casas amarillentas. O como esta, ¿no? La veneración de Juan Nepomuceno, donde vemos muchos niños que evidentemente le encantaba representar a Waldmüller ahí rodeando la estatua
que recuerda al santo. Y otras costumbres muy tiernas también, así como iniciamos esta entrada, en este caso una niña, ¿no?, que adorna a la Virgen María con una rosa. Pero volvamos a los objetos fuera de lugar, así podemos ir arribando a algunas conclusiones. Esto de nuestra querida chiquita paseando por el bosque con un iPhone fue señalado por primera vez por un aficionado al arte, una persona ya retirada, escocesa, que junto a su mujer estaban paseando por la Pinacoteca de Múnich. Como fue todo tan llamativo, al día de hoy tiene un blog donde escribe y debate sobre estos temas. Y a cuenta de eso quería citarles algo. Él dice: lo que más le sorprende es cuánto un cambio en la tecnología transforma la interpretación de la pintura y de alguna manera ha aprovechado todo su contexto. No sería la primera vez que la esencia de un objeto inanimado en una representación artística de una época se transfigura a través de los filtros de nuestra hiperconectividad moderna. Está claro que alguien en 1850 o en 1860 que viera esta pintura entendía claramente que esa niña estaba con un libro religioso. Hoy nosotros, a partir de nuestra cultura, de nuestras experiencias cotidianas, somos capaces de ver cosas que no existen. Y por supuesto, a partir de esto surge, ¿no?, como una suerte de caza de brujas, bastante divertida, hay que decirlo, de buscar estos objetos que supuestamente están fuera de lugar en las pinturas. A lo que se suman personajes medianamente importantes en sus opiniones, como el CEO de Apple, ¿no?, que creyó ver en una obra de nuestro querido Pieter de Hoek, en una visita a los Países Bajos, un joven que tenía un iPhone. En esta obra, hombre entregando una carta a una mujer en el hall de la entrada de una casa de Pieter de Hoek de 1670, este señor, Tim Cook, obviamente el jefe de la marca Apple, de la marca americana Apple, dijo haber encontrado la fecha en la que se creó el iPhone, porque lo vio en esta pintura. Se supone que este chico en la mano tiene un iPhone y no una carta. Ni hablar de aquellos que también vieron en un mural de 1900 y pico, ahora les voy a pasar bien el dato, a nativos americanos con celulares. En este mural de 1937 de un artista italiano llamado Umberto Romano, hay gente que creyó ver que había un hombre que se estaba haciendo una selfie o que estaba revisando, por supuesto, no sé, Facebook, el muro de Facebook, en fin. Es cierto que vemos una figura que tiene un objeto rectangular y brillante y que lo mira, ¿no?, con detenimiento, con atención, como si estuviera ahí observando algo. De hecho, la escena esta retrata a un colonizador inglés que en 1635 funda el asentamiento de la ciudad que corresponde hoy por hoy a Springfield, en Estados Unidos. Incluso vemos al colonizador rodeado, ¿no?, de nativos americanos que tienen sus vestimentas tradicionales, plumas, adornos, de lo cual nos queda bastante claro es que este nativo seguramente no tiene un smartphone en la mano, sino que se trata de otro dispositivo. Cuando uno analiza un poco el contexto, y a partir del típico conocimiento y leyenda que había en ese momento, lo que se cree es que lo que tenía en la mano era un espejo. A ver, si bien es cierto que al día de hoy incluso hay muchos objetos que vemos en determinadas pinturas, jeroglíficos, etcétera, etcétera, que podríamos llegar a asociar con algo de nuestro mundo cotidiano, del mundo que nos rodea, y que no podemos explicarlo en los términos de por qué están ahí o qué realmente significan, no quiere decir que la respuesta esté en el futuro de esas imágenes, sino que remite a nuestro desconocimiento aún hoy del contexto de producción de estas obras o estos objetos. Quiere decir, esto habla mucho más de nuestra ignorancia antes que de un viajero del futuro u objetos que hablan de realidades paralelas. Porque si hay algo que nos pasa habitualmente es que solemos subestimar la capacidad de las culturas, sobre todo las más antiguas. Determinar qué es cada uno de estos parts en realidad depende mucho más de nuestro conocimiento y estudio, de comprender los objetos culturales que remiten a un determinado periodo histórico, que a cualquier otra teoría infundada de explicación fácil y fantástica. Por supuesto, quienes dicen que estos son realmente objetos fuera de lugar, asumen que la ciencia no quiere aceptar
otras posibles interpretaciones que hablen de viajes en el tiempo, cosas por el estilo, que la ciencia convencional desprecia áreas de conocimiento y que parece no haber otra explicación posible a pesar de que, por ejemplo, todos los casos que vimos acá tenían una explicación. Es prácticamente imposible creer que un artefacto se creó por fuera de una determinada cultura, honestamente. De allí que nosotros estudiemos mucho el contexto de cada una de las obras. Y ya para cerrar, lo que sí podemos decir es que Waldmüller, que como verán tiene un repertorio de obras fantástico, como gran defensor de la observación natural, como gran defensor de la pintura al aire libre en ese momento, y así también como un gran crítico de la academia, fue un artista, un intelectual, muy adelantado a su tiempo. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy, espero que les haya resultado entretenida. Fue una linda excusa para conocer a un pintor que quizás no es tan conocido, no es tan popular, y también para hablar de un periodo muy concreto en las formas representativas que siempre cuando hablamos del siglo XIX uno se focaliza mucho más en los centros culturales como Francia, pero bueno, Alemania, Austria, tienen mucho para contar, sobre todo a través de la mirada romántica y de la mirada neoclásica. Por lo demás, todo el resto apuntaba a una pequeña reflexión de lo poco humilde que somos muchas veces, en la medida en que subestimamos todo el tiempo las tecnologías líticas, la capacidad de otras poblaciones que vivieron mucho antes que nosotros, poblaciones, civilizaciones. El foco está justamente en todo lo que necesitamos aún investigar, conocer y comprender, a partir, por supuesto, de mucha humildad. Ya saben, tienen mis contactos de redes, no olviden de regalarme un like si les pareció interesante esta entrada. Si quisieran que abordemos algún otro caso de todo lo que hablamos hoy, me refiero a la pintura vienesa, etcétera, etcétera, por supuesto me lo hacen saber en los comentarios. Así también, ¿qué opinan de estas obras de Waldmüller? Me callo entonces de una buena vez, nos vemos el próximo viernes. Adiós.